Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Vamos a comenzar entonces, como habíamos dicho, con este tiempo de 20 minutos que será compartido por ambos para que nos puedan contar sus propuestas. Damos entonces el tiempo para ambos. Bienvenidos nuevamente. Corre el color verde para que comencemos entonces. Adelante. Muy buenas noches. Nuestra sociedad en Guatemala se ha dedicado por mucho tiempo a hacer historia de lo que ha sucedido y estamos siempre como anclados en el pasado, pensando como se pensó antes. Estamos más preocupados por el ayer y por lo que sucedió y buscando causas de lo que hoy sucede en la historia, lejos de preocuparnos y comprender lo que es el mundo contemporáneo en el cual vivimos. Ese pensar de atrás, primero, nos impide el involucrarnos y ver las ventajas reales de esa sociedad globalizada, de esa sociedad totalmente conectada y también las amenazas que de ahí surgen. Entonces estamos buscando soluciones en nuestro país a los problemas del hoy, pero pensando con la mente del pasado. Y esto lo hacemos en los diferentes temas que afectan a la sociedad, sea seguridad, sea desarrollo económico. Nos preocupamos muy poco por el mañana y demasiado por el ayer, muchísimo por buscar culpables y echándole culpa a alguien en vez de estar pensando qué va a pasar mañana. Yo le digo a mucha gente, ¿qué le importa más, señora? Y se lo digo en los pueblos, contestarme por qué no comió hoy o saber si va a comer mañana y en los días que siguen. Y me dice, me importa más el mañana. Eso nos ha llevado a tener malas interpretaciones y mal análisis de todos los problemas que vivimos. Primero, parece que no hacemos conciencia de la conectividad entre los diversos problemas. Y hoy hablamos de ejes, hablamos de seguridad, pero lo separamos de educación, lo separamos de salud, lo separamos de un montón de eventos. Pero seguridad es muy importante. Pero cuando analizamos el tema de seguridad, pensamos en nuestra escuelita de policía, en la forma como jalamos a los mismos policías y en jalarnos a alguien del ayer para ver cómo reestructuramos o chapuceamos la policía o a ver qué hacemos. No entendemos cómo está estructurada la delincuencia. Estamos muy conscientes de la desesperación de la población y por eso es que en nuestro programa de gobierno, primero, hablamos de lo que son temas urgentísimos, que la población que ya está muy deprimida, está desesperanzada y piensa que no habrá solución, espera por lo menos una luz en el camino, que vea y digan, ahora sí hay gobierno, ahora sí principian a verse soluciones. Pero estas no son las soluciones que debemos tomar, porque son soluciones que se deben a las amenazas tan terribles que tenemos el día de hoy, sino que vamos a hablar también de los programas de mediano y largo plazo para llegar a tener un país estable. Todos sabemos que el origen de los males y del subdesarrollo en muchos países, entre ellos de nuestro continente, tienen su origen en la extrema pobreza. Esa extrema pobreza es terrible y esa es la que hay que combatir. Pero entonces sí nos preguntamos cuál es el origen de esa extrema pobreza. ¿Será un territorio sin recursos? Falso, aquí sí hay recursos. ¿Será que en nuestra Guatemala son haraganes los chapines? Tampoco es cierto. Vamos a ver a los trabajadores en cualquier lado del interior y están trabajando de sol a sol. Pero ¿dónde está el origen? Y algo común a los países que tienen esa extrema pobreza y cada vez están más tocando fondo, se debe a lo que se llama corrupción en el gobierno y falta de visión también en el gobierno. Tenemos un gobierno visionario, tenemos un Congreso que esté actualizado y preparado realmente para deslegislar y legislar dentro de ese mundo globalizado, o no entienden en los problemas a fondo de dónde están las oportunidades del desarrollo. Y la corrupción. En todos los países con extrema pobreza
que somos los subdesarrollados y que cada vez estamos o más endeudados o con un aumento serio de la pobreza extrema y de la pobreza, porque si ustedes observan y ven, el colchón que se ha ido destruyendo paulatinamente es la clase media, y esa clase media era lo que permitía mantener durante un tiempo antes ese equilibrio. Los recursos tenemos suficientes, seguro, pero vemos que hay nuevos estratos o nuevos grupos que se han formado con intereses muy específicos. Hay grupos que viven de esa extrema pobreza, son los defensores de los pobres. Ellos ni modo no quieren que haya desarrollo. El día que se acaben los pobres se quedaron sin hueso que morder. Entonces eso no puede, ellos son los que y hay inversiones muy fuertes y hay que preguntarse con qué intereses o qué intereses persiguen. Sabemos que no logramos un desarrollo industrial fuerte, pero no se quiere generar energía. No logramos, tenemos problemas en salud de muchos índoles, pero no podemos llevar refrigeración para tener vacunas o medicinas que requieren refrigeración, ni podemos llevar realmente una energía eléctrica que tenga un precio razonable. Pero hablamos de hidroeléctricas y dicen no. Bueno, vemos problemas en la agricultura. No hay a nivel nacional, no se cuenta con un análisis de suelos, como debe ser, cuáles son los suelos fértiles o aptos para qué. Entonces tenemos muchos departamentos donde hay monocultivo, donde únicamente es la práctica del cultivo del maíz y del frijol escasamente, pero vemos que esos suelos no son los suelos más aptos para eso, pero están parados sobre plata o están parados sobre oro y dicen no, pero no a eso. También hay unos lugares, porque tenemos incluso eso, que es la mayor fortaleza del país, el área forestal. Un área forestal que aquí, para suerte nuestra, cultivamos la caficultura, que va muy bien. Hoy en día es oro, petróleo y café. Entonces va muy bien esa caficultura y es caficultura de sombra. Entonces sí hay también un pequeño ingreso, pero no nos conformemos con eso, por la absorción o por tener sumideros de carbono, que es el recurso forestal, pero la explotación forestal está muy atrasada, no tenemos tecnología forestal. Entonces hay muchos campos donde desarrollarnos. Muchos dicen el turismo, y hablamos del turismo, pero ¿con qué infraestructura? Ayer fuimos a Mazatenango y el tramo carretero Escuintla-Mazatenango está acabado. Esto nos hace no competitivos porque es más alto el costo del transporte, por reparaciones a los vehículos, por el tiempo empleado en el transporte. Dicen qué lindo las Alta Verapaz, vamos a Alta Verapaz. Y cuando uno va por esos caminos dice, ¿y ahora qué? Eso está muy malo, no hay infraestructura, aeropuertos. Vamos al de Quetzaltenango, ya la capa tan delgada ya tiene fracturas, porque es muy delgada la capa empleada. Vamos al aeropuerto de Cobán, pero no es aeropuerto, digamos, la pista que ahí existe para aterrizar no es la adecuada. ¿Dónde están los puertos? Hablo con los exportadores de café, hablo con personas que están en el sector exportador y dicen, ese puerto hay que habilitarlo, hay que expandir los puertos. ¿Dónde está la expansión? No hay expansión. Tenemos que vigilar también y controlar más muchas cosas relacionadas con el contrabando que se da. Bueno, ¿y cómo lo hacemos si la infraestructura no se tiene? Entonces es impostergable como primer paso contar con esa infraestructura. Y decimos desarrollo del turismo y no hablemos, esa es la infraestructura para podernos movilizar. Necesitamos carreteras de concreto y cuando hacemos una de 2 carriles en una dirección y 2 en otra, que prácticamente hoy en día en el siglo XXI debían ser caminos vecinales de segundo uso, de uso secundario, aquí son las carreteras de lujo. Entonces eso hay que hacerlo y nosotros vamos a plantear cabalmente cómo vamos a desarrollar la infraestructura
carreteras, portuaria, aeropuertos y algo más urgente, los trenes, que los ha querido meter a trabajar en trenes Corea, varios los chinitos también, que hay que acercarse a China, aunque Taiwán, por ahí está Taiwán, pero China, ahí está ahorita el gran recurso, hablando con gente que está siguiendo el desarrollo y los problemas que van a enfrentar en el corto plazo. China, la India, que están con muchos recursos, van a querer comer. Y me dice, gran posibilidad para Guatemala. Como somos un binomio, yo le doy a mi querida compañera, la licenciada Reyes, Laurita Reyes, le doy la palabra si no me he comido toda la conversación. Gracias. Realmente 20 minutos es muy poco tiempo, pero también quiero aprovechar para que sepan qué es lo que vamos a trabajar con el doctor Eduardo Suger Cofiño. ¿Por qué estamos trabajando unidos? Definitivamente nuestro compromiso, señores y señoras, es Guatemala. Guatemala llora sangre porque más de 500 años ha sido explotada, y viendo tantos guatemaltecos, ¿por qué ese divisionismo? Nosotros vamos a velar realmente por la unidad nacional. Sencillo, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros no venimos a ofrecerles cosas que estén fuera del alcance. Vamos a aplicar como verdaderos guatemaltecos, que vamos a estar al frente, dirigiendo los destinos de la nación, la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a erradicar la pobreza, vamos a erradicar el hambre. El doctor les hablaba de seguridad, pero también vamos a velar por la seguridad alimentaria. Guatemala es un país con vocación de riqueza, de grandeza, es un país bello, hermoso, donde sencillamente si nosotros nos enmarcamos en lo que está reglamentado, todos podríamos vivir felices y contentos. No es posible que en un país hermoso, que fue el dirigente durante antes de la época colonial y durante la colonia, dirigir toda América Latina, Centroamérica y la América Latina, ¿por qué no decirlo? Que ahora estemos como catalogados como uno de los peores países. Sencillo, vamos a cumplir con lo que nos ordena la ley, con lo que ordena la Constitución, y vamos a hacer una Guatemala para los guatemaltecos. Vamos a velar por esa verdadera unidad nacional. Muchos nos critican y dicen, ¿qué es lo que saben hacer? Queremos un plan de gobierno, pero ¿qué más planes les vamos a demostrar nosotros? Educación, salud, seguridad, definitivamente, fuentes de trabajo, eso es lo que estamos esperando. ¿Cuántos de nosotros ahorita, de los que están aquí presentes y de los que nos van a ver a través de la televisión, están aguantando hambre al día de hoy? Tenemos que erradicar ya el hambre de Guatemala. Nosotros vamos a unir al país. ¿Por qué vamos a estar dividiéndolo más? Bien dice la República, divide y vencerás. Y en Guatemala se ha aplicado ese principio de divisionismo. Ladinos, indígenas, garífunas, xincas, hombres, mujeres, ancianos, niños. Nosotros queremos hacer una verdadera unidad. La educación es uno de nuestros principios fundamentales. ¿Y por qué? Tenemos 55 años, el doctor Eduardo Suger, de trabajar en educación, y Laura 28 años. Nos han criticado porque dice, son académicos, como que la academia fuera una vergüenza. Pero señores, únicamente para lograr el desarrollo, el crecimiento, el progreso de los países es a través de la educación. ¿Qué es lo que esperan los guatemaltecos? Vivir en paz, vivir feliz, que alcancemos el progreso y el desarrollo. Así que nosotros les agradecemos desde ya que reconsideren su voto inteligente. ¿Por qué? Nosotros no hemos hecho gobierno y por eso nos dicen no van a poder gobernar. Si no nos dan la oportunidad, nunca lo vamos a poder hacer. Y esperamos que el día de mañana sean ustedes los que también decidan participar en política, decidan tomar la batuta para que llevemos a Guatemala a un país del primer mundo, como nos lo merecemos. Les agradecemos esta oportunidad que nos están dando de podernos escuchar. No somos políticos tradicionales, pero hemos decidido participar en este gran partido Compromiso, Renovación y Orden, porque es el mejor para Guatemala.
Muy bien. Concluida esta primera etapa en este foro con los candidatos del binomio del partido Creo, estos 20 minutos para poder exponer, viene la segunda parte, la posibilidad de que nuestros 4 panelistas invitados puedan realizar 4 preguntas, cada uno de ellos sobre los diversos temas que ya hemos expuesto, y vamos a comenzar con Estuardo Cimeri, a quien le damos la palabra. Estuardo, adelante, por favor. Buenas noches, doctor, licenciada. La pregunta que voy a hacer para cualquiera de los dos que quiera contestar. ¿Qué medidas concretas proponen para promover la inversión extranjera? Es decir, ¿qué cambios proponen para lograr un marco legal que promueva la certeza jurídica y la atracción de la inversión? Bueno, la atracción de la inversión en Guatemala se debe a que no existe precisamente esa certeza jurídica. La certeza jurídica no existe porque urgen reformas en el organismo judicial. Todos sabemos que los poderes son independientes. Sin embargo, tenemos que entrarle a hacer ciertas reformas, proponer, porque tenemos el derecho de iniciativa de ley desde el Ejecutivo. Primero, se dice pues de que el Estado o las instituciones están copadas, están infiltradas. Eso empieza desde la elección de jueces, desde la elección en la Corte de Constitucionalidad y magistrados. Eso está politizado. Eso debe cambiarse. Debe de iniciarse la carrera judicial. Ustedes han visto los problemas que se han presentado en las elecciones para nombrar jueces y nombrar magistrados, son muy serios. Entonces, con esa infiltración en el organismo judicial, para garantizar el Estado de Derecho hay que hacer creación de la carrera en justicia, que va desde el Ministerio Público a los jueces y los que van a funcionar en tribunales, cortes de apelación, etc. La elección del Contralor es muy importante, también está politizada. Se ha vuelto unas competencias muy difíciles de explicarle a la población cuál es esa ambición por llegar a ocupar esos cargos. Y ustedes ven que en esas elecciones participan universidades que tienen escuela de derecho, por ejemplo, en tribunales, y se invierten millones. Son unas campañas que uno dice, algún interés hay. O sea que hay que depurar el organismo judicial. Hay que hacer modificación de esas leyes de cómo es que se van a elegir. Crear la carrera permanente y vitalicia para esos jueces y esos fiscales, que sea evaluada periódicamente con su desempeño. Doctor, ¿cuál es su opinión en materia de descentralización de ingresos y egresos tributarios? De lograrse cierto grado de descentralización en materia tributaria, ¿qué sistema de control considera necesario? Usted se refiere a un sistema descentralizado donde cada uno de los departamentos, por ejemplo, si la llevamos a nivel departamental, sea la encargada de manejar su propio sistema fiscal o impositivo. Correcto. A ese sistema queremos llegar, pero esto no se puede hacer de inmediato. Se ha hablado durante muchos años de lo que es la desconcentración, la descentralización, pero no hay modo que eso se lleve a cabo. Nosotros esperamos dejar el camino hecho, no es que lo vayamos a terminar nosotros. Para que Guatemala tenga un sistema republicano, eso quiere decir que realmente, en vez de departamentos, tengamos los diferentes estados que conforman Guatemala. Y esos estados tengan su autonomía fiscal, tengan su gobierno local, o sea que estamos despresidencializando Guatemala, quitándole esa importancia tan grande que tiene el gobierno central y empoderando verdaderamente a los gobiernos locales. Yo creo que cada departamento debe de poder elegir a su gobernador, cada departamento debe poder elegir a sus autoridades y debe de fijar su sistema impositivo. Recuérdese que es la mejor manera de promover migraciones de un departamento al otro. Así es como se hace en todo el mundo. Hasta el mismo IVA, el impuesto sobre el consumo, es diferente en los países avanzados de estado a estado. No se paga igual en Texas que en la Florida, y no se paga igual en Basilea que en Ginebra o en Zug, en Suiza. Entonces, hacia eso tenemos que llegar, hay que hacerlo paso por paso.
Yo inicié hace muchos años ese proceso. ¿Y cómo lo inicié? Educando, porque si no se educa primero, eso llega a un colapso. Entonces yo creé programas en las municipalidades, ya lo hice desde hace 15 años, para preparar realmente las municipalidades a la gente capacitada en contabilidad municipal, en lo que es un sistema, digamos, para fijación de impuestos, etc. Muy bien, tiempo concluido. Varios de los candidatos a presidentes de sus respectivos partidos hablan en sus foros individuales de elevar la moral tributaria, reestructurando los sistemas de recaudación fiscal y fortaleciendo la conciencia ciudadana de cumplir con sus obligaciones de contribuir al funcionamiento del Estado. ¿Cuál es su propuesta en materia tributaria? ¿Apoya el pacto fiscal y bajo qué condiciones? Definitivamente, para poder funcionar hay que tener recursos suficientes. Y nosotros hemos analizado que es correcto un pacto fiscal. ¿Por qué? Nosotros no podemos hablar ahorita de una reforma fiscal, pero en un pacto fiscal sí podemos hacerlo, porque los que tienen más recursos, con solo que realmente contribuyan con lo que es necesario, tampoco queremos poner más impuestos, no queremos atacarlos, no queremos que los empresarios vayan a sentir que lo que queremos es que ellos no tengan la posibilidad de seguir trabajando, porque hay una situación. ¿Por qué en Guatemala no tenemos suficiente inversión? Porque siempre ha habido impuesto sobre impuesto, lo cual es prohibido también por la ley. Sin embargo, si logramos consensuar un pacto fiscal, haríamos que Guatemala tenga los recursos suficientes para que cada institución pueda funcionar, para que nosotros realmente logremos avanzar. Sin recursos no podemos definitivamente, y no va a poder Guatemala salir de la miseria. No vamos a poder invertir, no vamos a poder hacer que todos puedan tener mejores oportunidades. Así que nos inclinamos nosotros por un pacto fiscal. Última pregunta, Estuardo, por favor. ¿Cuál sería la estrategia a seguir por su gobierno con los generadores para regular los precios de la energía eléctrica, que están a niveles bastante elevados? Bueno, nosotros sin energía eléctrica barata y disponible, de buena calidad, es imposible el desarrollo. Entonces hay que fomentar que surjan esos grupos locales, nacionales o extranjeros, que inviertan en la generación de esa energía. Eso es urgentísimo. Pero también hay que tomar en cuenta, y hay posibilidades, de que se formen cooperativas locales, porque ha habido cierto nivel de oposición en las diferentes comunidades. Por ejemplo, en una generación que sería muy buena para Guatemala, muy conveniente, por medio de plantas hidroeléctricas. Guatemala podría exportar incluso a El Salvador y a México energía eléctrica. Y ahora, ¿cómo vencer esas oposiciones? Obviamente tenemos que trabajar con pequeñas hidroeléctricas, incluso que sean seriadas y no en grandes hidroeléctricas. En Petén se teme porque se haga la gran hidroeléctrica de Usumacinta, porque si el embalse se rompe, causaría un desastre muy grande. Ahora, podría incluso ofrecerse. Hay que ir venciendo eso, hablando con las personas y convenciéndolas y enseñándoles, pero también planteando la oportunidad que dentro de una comunidad en el interior de la República surja la idea de formar una cooperativa y que la cooperativa sea la propietaria de esa hidroeléctrica. O sea, sí a hacerla en manos de sectores, no del gobierno, porque realmente como está el gobierno hoy en día respecto al endeudamiento, no tenemos la inversión para poderla hacer. Pero sí pueden formarse una cooperativa en cualquier lado con gente de la localidad que consiga el recurso en calidad de crédito y sean los propietarios de esa hidroeléctrica. Bien, tiempo concluido. Muchísimas gracias a Estuardo Simery por sus preguntas, al binomio por sus respuestas. 4 pilares fundamentales abordados en este foro y a continuación Carlos White tendrá la responsabilidad de realizar las siguientes 4 preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Como director de Empresarios por la Educación, pues mis preguntas van orientadas en esto, en el campo educativo. La primera es esta, para ya sea el doctor o la licenciada Reyes.
Actualmente en Guatemala hay muchos puestos de trabajo que se están creando en el sector servicios, tales como por ejemplo, los call centers. Esto requiere que nuestros jóvenes se formen en ciertas destrezas y competencias muy específicas como la tecnología y el idioma inglés, además de las que ya conocemos todos como la comunicación y matemática. ¿Qué importancia tiene y cómo piensa vincular al sistema educativo con los requerimientos del sector productivo? Bueno, yo ya tengo desarrollado y lo vengo trabajando desde hace 20 años, no es nada nuevo. Lo que yo crié en toda la República de Guatemala, hoy en día son 84 centros y están creados en las empresas guatemaltecas. Hace 20 años, un poco más tal vez, yo veía que venía esa globalización, que teníamos que ser competitivos, que por ejemplo nuestro sector bancario tendría que poderse comunicar a un mismo nivel tecnológico con la banca internacional. Entonces yo crié lo que son los centros de estudio, centros universitarios adentro de la empresa. Los creé en la industria, en la banca, y ahí están los centros. Por ejemplo, con los call centers estamos trabajando nosotros y tenemos un centro educativo donde la universidad llegó ahí para dar cabalmente esa capacitación en la tecnología necesaria para que podamos ser partícipes de este mundo global y poder competir. Eso ya lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en toda la República. Ese tema sí ya lo hemos trabajado. Muy bien, adelante. Muchas gracias, doctor. Con la segunda pregunta, respecto del programa de las transferencias condicionadas, en un estudio reciente que realizamos, se comprobó que las asignaciones a Mi Familia Progresa tienen un alto costo de oportunidad. Es decir, han restado recursos muy importantes a los programas que promueven la calidad educativa. De llegar a presidente, ¿piensa continuar dicho programa o qué acciones propone para mejorar la implementación de dicho programa? Mire, es vital y es muy importante que las familias manden a los niños a la escuela. Pero la pregunta es, ¿a qué escuelas? Entonces tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer en educación. Y ahí vamos a hacer por primera vez una verdadera reforma educativa. No se trata de llevar computadoras a la escuela. Las computadoras no enseñan. Lo que se trata es tener maestros de calidad. Un maestro de calidad, pues la computadora es una herramienta que es muy bueno tenerla. Y no podemos tener a un joven que no esté en el mundo actualizado y que no pueda navegar en el Internet, habiendo acceso ya al Internet en muchísimos lugares. Porque lo que se busca hoy en día no son almacenadores de información, eso están las máquinas. Lo que se busca es un pensamiento lógico, deductivo, poder hacer análisis estratégico de diferentes situaciones, es enseñarle y formar al estudiante en pensar. Tenemos que meter más ciencia y tecnología. Y según la región donde estemos, esa ciencia y tecnología la vamos a enfocar hacia el agro en las regiones agrícolas y hacia el mar en las partes marítimas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor, Carlos. Sí, gracias. El sector privado juega un papel muy importante en el fortalecimiento de la educación en el país a través de inversión propia, que canaliza por medio de sus fundaciones o sus programas de responsabilidad social empresarial. ¿Cómo considera pueden potencializarse las alianzas público-privadas? Bueno, yo creo que las alianzas público-privadas son necesarias en todas las actividades económicas. También en las hidroeléctricas, también en la minería, también en el desarrollo agroindustrial, en todo. Pero si no tenemos un programa de estudio y una visión de lo que vamos a educar a Guatemala, ahora sí, vamos a volver a un sistema que desapareció hace muchos años, pero nos hace falta implementarlo por unos 10 años, que es que los exámenes vienen del ministerio, vienen de un grupo de gente muy calificada que elabora los exámenes y no los hace el profe del colegio. Habrá educación pública y educación privada, habrá un mínimo por enseñar. Y no estamos buscando alcanzar a Costa Rica, estamos buscando alcanzar a Francia. Entonces, tenemos que tener un programa educativo del primer mundo y un control estatal de esa calidad.
Muchas gracias. Última pregunta, Carlos. 1 de cada 10 jóvenes que se gradúan de la secundaria, solo 1 de cada 10 sale preparado para ir a la universidad. En materia de inversión, ¿cuáles considera serían las prioridades a las cuales deben asignarse los recursos en el sector educativo? Bueno, la prioridad es en el magisterio. Es en el magisterio y es desde el kindergarten, desde la educación de la escuela primaria. El niño se empieza a formar en el hogar. Y nosotros, como sí hemos dicho, que continuaremos con la bolsa solidaria. Cuando se implementa una política social en un país donde hay mucha hambre, no se puede cortar de un día a otro. Eso causaría un problema de gran magnitud en el país. Pero queremos pedir 2 cosas adicionales: que envíen al niño a la escuela, y en paralelo estamos trabajando en esa formación intensiva de maestros y el nuevo currículum de estudios. Después vamos a abrir la escuela de padres de familia. Ahí entra el tema de control de la natalidad y todo, porque no hay que intervenir como Estado en la planificación de la familia, pero sí educar y saber lo que es ser papá y mamá responsable y las consecuencias que tienen el traer hijos al mundo. Entonces, la educación de padres de familia tiene 2 funciones: reducir la violencia familiar, crear otra atmósfera en la familia y después preparar tanto al padre como a la madre para una actividad productiva, que puede ser desde la formación de una tienda, de un salón para lustrar, de algo, pero que tengan una actividad que les permita convertirse en productivos. Muchas gracias, Carlos Guay, por sus preguntas del ámbito educativo. Temas importantes los que estamos abordando, recordando que esto es transmitido por Guatevisión en un programa especial, por Emisoras Unidas también y con cobertura de prensa libre. Y en la continuidad, Jorge Eskenazi es el responsable de las siguientes preguntas. Jorge, adelante. ¿Consideran que el presupuesto del Ministerio de Gobernación es suficiente para atender los retos de seguridad? ¿Y cómo priorizan la inversión de los recursos en esta cartera en su plan de gobierno? Bueno, definitivamente, según la información que tenemos, el presupuesto de gobernación en la actualidad se considera insuficiente. Solo déjeme ver dónde tenía aquí el presupuesto de gobernación. En lo que es gobernación tiene un presupuesto de 3.247 millones, de los cuales tienen 3.214 millones en funcionamiento y 60 millones de quetzales para equipamiento. Obviamente, el sistema que nosotros proponemos es diferente y lo estamos haciendo. El presupuesto es obviamente insuficiente, pero ¿de qué nos serviría duplicar el presupuesto y equipar a la gente que tenemos? ¿Tendrá la policía la capacidad? ¿Estarán capacitados? ¿Será esa escuelita de policía lo que va a preparar realmente una estructura que le brinde a la población seguridad? Tenemos soluciones que hay que tomar de inmediato, pero yo voy a hablar de la que es de un poco más largo plazo, de la solución de mediano plazo. Entonces, hoy en día, nosotros estamos siguiendo el modelo que se siguió en la Florida, iniciado por Jeb Bush, con alianzas universitarias. Aquí en la universidad tenemos ya la Facultad de Seguridad, donde estamos preparando técnicos en seguridad para empresas de seguridad privada, licenciados en seguridad, maestría en seguridad, hasta doctorados en seguridad con diversas aplicaciones. Perdón, o sea, que doctor. el tema se va a tratar muy diferente a como es actualmente. Perdón que lo interrumpa, pero a lo mejor podemos profundizar en la siguiente pregunta, Jorge. Pero vamos con lo que nos quería contar, que es el tema también de las acciones de corto plazo. Y amoldamos la pregunta. Está muy focalizada la inseguridad en el país. Tenemos alrededor de 6.000 homicidios al año, 50% de estos centralizados en 5 municipios y el 75% de estos están focalizados en 8 departamentos.
nos interesa definitivamente conocer las acciones de corto plazo que comentaba hace un momento, cómo le entramos a esto que ya es la parte más importante de la inseguridad que está pasando en el país y en donde hay claros espacios en donde se podrían tomar acciones para hacer un cambio. Dijo lo correcto. El pueblo necesita una respuesta y ver que algo pasa, pero de inmediato. Entonces no podemos pensar en cambiar policías, que hay corrupción, que están infiltrados, que están muy mal preparados, no importa, eso es lo que tenemos y con eso hay que entrarle al problema. Lo que no tienen es un plan operativo y para eso ya aprobó el Congreso la creación de la Secretaría de Inteligencia. Lo que pasa es que el presidente Colón, cuando hablaba de inteligencia, pensaba que era la de él, pero no, es una Secretaría de Inteligencia. O sea, sí. Él dijo con inteligencia, pero con inteligencia es una estructura formada por gente que va realmente a detectar, por ejemplo, zona 18, zona 21, hablando de la capital, dónde están, cómo están distribuidos, quiénes son los jefes, cuál es la forma de operar. Un operativo se prepara, no llegan a buscar, y aquí llega ya la policía solo a levantar cadáveres, pero un operativo es saber dónde están, cómo se movilizan, es adelantarse a eso. Nosotros tenemos entonces la creación inmediata de la Secretaría de Inteligencia, que ya está aprobada y reglamentada por el Congreso de la República, que dependa del presidente de la República directamente y que ese presidente sea él el responsable ante la población de que eso funcione. No que salgan con la palabrita, falta voluntad política. Lo que falta es valor de enfrentar a eso como debe de enfrentarse. Después, tenemos la falla en los operativos. Ya detectada por dónde entramos, la policía no sabe operar. Cuando vieron ustedes los eventos que han pasado en el Hyatt y en otros lugares, corren de un lugar a otros como perdidos y paran hiriendo a civiles. La operación hay que dirigirla y hay que saber dirigir un operativo policial. Entonces creamos pelotones de 30 policías y traemos a oficiales del ejército que están en condición de retiro o bien a oficiales en activo para que coordinen la operación dada inteligencia y entonces ya sabe cómo se maneja un operativo, que es lo que le falta a la policía hoy en día. Muy bien, adelante. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo aborda el presidente de la República el tema regional de narcotráfico, en donde Guatemala es parte de ese puente entre Colombia y Estados Unidos, y cómo dirige al ejército del país, con qué funciones que están en la Constitución de la República, pero con qué enfoque usted trata el tema del ejército para tratar el flagelo del narcotráfico? Bueno, de entrada, el presidente es nombrado comandante general del ejército. Yo no sé si tenemos un comandante general del ejército hoy, no lo creo. En mi caso particular, yo sí recorrí todas las bases militares y sí conozco el qué hacer del ejército. Sí lo conozco bien, para asumir esa función. Y el ejército debe de actuar ahora se habla de soberanía, aunque el concepto de soberanía ha cambiado mucho, pero debe velar por la estabilidad del país, por la seguridad interna. O sea, la Constitución sí contempla la participación del ejército, pero vamos a actuar, como les digo, únicamente con activos o retirados para coordinar los grupos de policía que van acompañados por derechos humanos y por un fiscal para cumplir con todos los requisitos de la comunidad internacional. Ahora, ese ejército, ¿cómo va a actuar? ¿Cuántos helicópteros tiene el ejército? 1. ¿Cuántos helicópteros funcionan para la DEA? 4. 4 helicópteros. Entonces digo, aquí se habla de que somos un corredor, y eso es el concepto que se manejó en esa reunión de seguridad. Pero ya no somos corredor. En San Marcos se produce amapola y la heroína, que posiblemente esté conectado San Marcos con Afganistán, que Afganistán forma parte del llamado Triángulo de Oro Asiático, que es donde se manipula la distribución de heroína a nivel mundial. Pero esos flujos de capital, ese lavado de dinero, puede que ya esté llegando a Guatemala inversión
que venga de Irak o inversión que venga del mismo Afganistán. El problema es mucho más complejo. Ya no es un corredor por donde vuelan helicópteros, entonces traigamos un par de radares. Ya no es la porosidad de la frontera con México, que evidentemente es cierto que están empujando los carteles mexicanos, están empujando a gran parte de los que manejan narcotráfico a Guatemala y nos van a inundar. Ya están aquí. Muy bien, última pregunta, Jorge. Gracias, doctor. Gracias. Esa situación se complica mucho más si consideramos que estamos en un país en donde casi la mitad de los jóvenes entre 12 y 18 años están desocupados y se vuelven caldo de cultivo para cualquier espacio de crimen, de delincuencia. ¿Qué acciones de prevención contempla su plan para evitar que en vez de que estas acciones de corto plazo y de mediano plazo se vuelvan insostenibles para resolver el futuro de nuestra juventud con esta desocupación tan grande que tenemos? Esa sí es una tarea prioritaria para el país. De nuestra juventud nos vamos a hacer cargo nosotros. No tiene que venir nadie a decirnos cómo vamos a evitar el consumo y la participación de esos niños de extrema pobreza en lo que es el narcomenudeo, porque ahora están pagando ese tráfico de drogas con drogas mismas y las andan mercadeando ahí. Lo curioso es que sí se conoce, y ustedes se saben de la zona viva y de la zona tal y todo cómo se maneja el narcomenudeo, pero no se actúa. Y ese no se actuar tiene que ver con la infiltración de esas fuerzas del crimen en las estructuras de seguridad del gobierno. Ahora, ahí sí vamos a actuar. Un elemento muy importante es el Ministerio de Cultura y Deporte. Hay que llevar el deporte como una fuerza nacional muy grande que incentive y aparte al joven del vicio. Esto acompañado de la tarea educativa de las escuelas, donde se vean películas y se vea cómo se llega a ser deportista, un gran deportista, con el programa de nutrición. Eso es una tarea que sí se puede resolver y tenemos que resolver. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Jorge Eskenazi, por las preguntas. De estas preguntas sobre estos 4 temas fundamentales, Alfred Kalschmidt tiene la responsabilidad entonces de hacer las siguientes 4 preguntas. Alfred, por favor. Muchas gracias. En Guatemala la riqueza que tenemos en minerales, forestales, hídricos es enorme. Sin embargo, hay sectores que se oponen. Ahora bien, dentro de su plan económico usted mismo decía que se puede desfogar un poco de la oposición a través de pequeñas mini hidroeléctricas, y eso está bien. Pero vamos, para traer realmente la inversión grande, la inversión de 300, 400 millones, esto no lo puede hacer un liderazgo local comunitario. ¿Cómo piensa entonces usted explotar estos recursos dentro de su plan económico? ¿Cómo manejará esa oposición y cómo harán para atraer la inversión extranjera? La inversión, yo sí creo de que depende de cómo actuemos. Yo me recuerdo, por ejemplo, en Bruselas, que realmente ahí está el corazón, donde se manejan las finanzas de la Comunidad Europea, donde se negocia. Entra una primera componente que son nuestros embajadores. Yo visité Bruselas y realmente vi a la Embajada de Nicaragua muy bien montada, equipada. Fui a la de Guatemala y me dio pena. Y realmente nuestros embajadores son escogidos, generalmente escogen de embajador a quien quieren tener lejos del país por algún motivo, ¿verdad? No es un premio, sino que es un castigo y no es buscar al mejor. Cuando es el embajador quien debe llegar realmente a lograr negociaciones con el sector privado extranjero. Yo mismo en Alemania encontré con personas que me decían: mire, aquí hay dinero que Guatemala puede pedir para el desarrollo y esto, pero no hay quien lo pida. Los embajadores pues van a reuniones y hay que representar, y yo acompañé a un embajador a estas recepciones y sí, ya es al mediodía donde empiezan los primeros riflazos. Entonces no se habla mucho de negocios ni de promoción realmente del país. Gobernabilidad nuevamente en, por ejemplo, educación. Mi antecesor habló sobre ese tema. La calidad educativa está íntimamente
ligada a la posibilidad de llegar a hacerlo a través de un magisterio que está dispuesto. Sin embargo, las organizaciones sindicales impiden que se desarrolle esta actividad educativa y lo han impedido desde hace muchos años. Tenemos no sé cuántos años de estar repitiendo el mismo programa, lo tenemos en puerta, está metido, engavetado, pero no hay manera de que se lleve a cabo porque se opone don Joel o qué sé yo. ¿Cómo va a ser para enfrentar esta oposición, para mejorar la calidad educativa de Guatemala? Hay que hacerlo de una sola manera, solo hay un método. Hay gente capitaneando a un grupo, un tanate, y ese grupo lo sigue, porque realmente están fregados. Entonces lo que hay que hacer es quitarle el poder a esos metiéndose en el grupo, ofreciéndole mejores condiciones, pero un maestro, y con eso sí trabajo yo, con los maestros de adentro, con los más pobres, no me están contando. Entonces con esos maestros, digo yo, he trabajado hasta cuando salen del Inca, las maestras, y van para el interior, van para Chichi, pues para seguir hablando de Chicarcenango, van para Chichi sin libros, sin computadoras, sin nada. Tienen que dar clase mal preparadas, sin a quién consultarle. Dar una clase para ellas es una tortura, porque no están lo suficientemente bien preparadas. Y si quieren, tienen vocación de maestra, ganando mal, sin equipamiento y no preparadas, dicen, uy, qué triste poder desempeñar mi función mal como lo estoy haciendo. Entonces aparece un don Jodiel Acevedo y lo moviliza, y es cierto que lo necesitan. Entonces, ¿qué tal si educamos a ese maestro? ¿Por qué los maestros por cooperativa, a los cuales les estamos dando clase nosotros, pagan 100 quetzales al mes de su bolsa, cuando su ingreso son 900 quetzales al mes, y se van de madrugada de San Marcos a Xela a recibir la clase y están pagando? Ese tipo de maestro, él lo está pagando, no está pidiendo ni que el gobierno se lo pague. El maestro quiere aprender. En la mayoría de maestros está la intención de aprender, pero su vida es muy difícil. Adelante, por favor. Ahora sí, sobre la salud. Bueno, la medicina estatal invierte la mayor parte de su presupuesto en funcionamiento. Es decir, su enfoque es un enfoque paliativo. No para tratar, es decir, trata las dolencias, pero no sus causas, no las previene. Los centros de salud fueron diseñados originalmente para atajar la enfermedad en su etapa, digamos, temprana, tomar nota de los síntomas, accionar a nivel local para prevenir, con cosas como tan simples como si tenemos amebas aquí, vamos a ir a ver dónde están el foco de las amebas, las aguas contaminadas, enfoque preventivo, hábitos higiénicos, desnutrición, etc. Esto para impedir que en los aros concéntricos, que son, digamos, el presupuesto de salud va en aros concéntricos para llegar hasta un enfermo, para llegar, por ejemplo, al Roosevelt, la cama cuesta 1.200 quetzales. ¿Por qué no prevenirlo con 40 quetzales diarios si es que necesita encamamiento en este nivel? Entonces el presupuesto se extiende. ¿Cómo va a ser usted, en su gobierno, va a tener dentro del programa de salud un enfoque paliativo, un enfoque preventivo? Si es afirmativo, ¿cómo y con qué lo llevará a cabo? El enfoque es preventivo para reducir el costo del programa de salud en Guatemala. Y para eso hay que integrarse con los alcaldes. Vamos a trabajar realmente por cambiar y atacar el tema de salud en un consenso con todas las alcaldías. Porque el alcalde, cuando recibe su dinero, recuérdense que los muchos diputados, cosa que no pasará con nosotros, desde el día que asumen su curul, empiezan su campaña, ¿verdad? Entonces empiezan su campaña trabajando con los alcaldes que quieren volver a iniciar su campaña con recursos del Estado. Entonces ponen adoquín, pintan los parques, pintan las calles, y aquí es pintar y pintar y pintar. Ya no más pintar, porque las aguas están contaminadas, desagües a flor de tierra. La calidad de agua es importantísima para evitar las enfermedades. Entonces es trabajar con las alcaldías y los diputados
realmente para llevar el desarrollo municipal a lo que es salud, educación y creación de fuentes de trabajo, y no más pinturas ni vueltecitas. Muy bien. Última pregunta, adelante. Doctor, datos del Banco Mundial revelan que la ineficiencia y el despilfarro alcanza el 30 o más %, o sea, más de la tercera parte del presupuesto general de la nación. Es decir, se nos va la tercera parte en corrupción o en ineficiencia. ¿Estaría usted dispuesto a llevar a cabo algún tipo de programa en el caso de la salud? Pero esto se puede aplicar a otros, en educación, a todo nivel. ¿Estaría dispuesto usted a llevar a cabo un sistema de outsourcing o un sistema de licitación privada de servicios a una compañía oferente que dé el mejor servicio con unos indicadores de éxito y de supervisión muy rigurosos? Yo creo que las necesidades del país sí nos llevan a compartir la tarea, sector privado y Estado. Entonces, externalizar lo que se pueda y el Estado sigue su tarea. No solo uno, no es que el Estado diga saquemos todo para afuera, no. Vamos a utilizar todo lo que esté a la mano para corregir el problema de salud, externalizando uno y otro. Eso sí, tenemos que acabar con ese 40%, que es cierto. O paramos esa corrupción o aquí no hay remedio. Ahora, sí vamos a externalizar, sí vamos a agarrar el recurso privado, quienes quieren trabajar, porque entre todos tenemos que sacar Guatemala. Todos los que estamos aquí, no solo los que lleguemos a un cargo público. Entonces alguien que diga queremos abrir un centro de salud, muchachos, está bien, pero ¿para qué lo quieren abrir? Bueno, queremos tener un poco de ganancia. Está bien, y tener ganancia no es pecado. Tener ganancia exagerada a costo de muertos, eso sí está fregado. Entonces tenemos que crear una conciencia. Yo digo, la gente que hace corrupción con los recursos, ¿a cuántas gentes hay al día? Vamos a hacer que es un... Muchas gracias, doctor. Por eso es que permiten ya solo como cierre. Unos últimos segundos. Nosotros le decimos, están las manos abiertas para agarrarlas de ustedes, mano abierta para que vean qué hay, qué se va. En la mano cerrada no sabemos si nos va a pegar o si hay algo escondido allá adentro. Señor, gracias por habernos acompañado, al binomio del Partido Creo, a nuestros panelistas. En nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala, los espero el próximo domingo, como es habitual, 9:30 de la noche, para seguir en este foro Elecciones 2011. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.